Hola, ¿qué tal? Nos encontramos desde Calva Corro Abogados con el licenciado Rodolfo. Nos encontramos en la ciudad de Tlaxcala a punto de iniciar el curso taller. Mandamos saludos a todas las personas que están atentas de estas transmisiones un poco cortas, para que conozcan un poquito del curso taller denominado 211 y comprendan que nosotros estamos brindando este taller desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cómo un abogado acude a audiencia, el fundamento legal, la premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. Mandamos saludos a todos los compañeros que hacen posible. Desde redes sociales tenemos a la compañera Liz, Saraí, Esmeralda, Cristian. Ahorita están en redes sociales. También tenemos aquí con nosotros a Carlos, que siempre ha estado atento con toda la transmisión. También tenemos por redes sociales dando acceso a todos los participantes desde la ciudad del Carmen, Campeche, a Gerardo. Un saludo a Gerardo, que está allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Y pues estamos dando inicio a nuestra transmisión, parte de nuestra transmisión de este curso taller. Estamos ya a la mitad del curso taller. Bueno, pues nosotros en unos instantes daremos inicio. ¿Qué horas son? 4:55. 4:55. Pues saludos también a todos los compañeros que hacen posible este taller, a los compañeros abogados que hemos conocido a través de redes sociales, que hemos participado en forma conjunta. Saludamos a los abogados que han sido parte del cambio de información, intercambio de información, conocimientos, análisis de todas partes de la República, desde Tijuana hasta Yucatán o Quintana Roo, Chetumal. Por ahí está el abogado Buenfil. Un saludo al licenciado Buenfil, un buen abogado, un excelente abogado desde el punto de vista del conocimiento del derecho penal. Es asesor jurídico de ciertos organismos, conoce mucho del derecho penal. Un saludo, licenciado, un saludo a todos los compañeros de ahí de Guadalajara, compañeros de San Luis Potosí, compañeros de Querétaro, de todas partes de la República. Y pues esta alianza que estamos realizando y también que ha permitido generar estos cursos a nivel nacional. Pues en unos instantes daremos inicio. Tú me indicas, Carlos, cuando entremos a lo relativo al curso taller. Pues faltan 4 minutos que estaremos dando inicio al curso taller y que pues las personas que están atentas a nuestra transmisión puedan vivir un poco de lo que acontece en este curso taller. Este curso taller está integrado aproximadamente de 250 personas que están participando. Estamos analizando los temas del derecho penal, del procedimiento penal, un curso denominado 211. Licenciado Rodolfo, ¿nos puede comentar por qué 211? Pues como saben, es el artículo del Código Nacional que habla de las fases o las etapas del procedimiento penal, y desde investigación inicial hasta complementaria, juicio oral, audiencia intermedia, y la audiencia inicial precisamente que se compone de imputación, bueno, primeramente control de detención, imputación, audiencia de vinculación a proceso y el cierre de la investigación, bueno, el debate para la investigación complementaria. Muy práctico el taller. Desde que lo empezamos lo hicimos con el propósito de que pues capacitar personas, ¿no? Evidentemente desde un punto de vista práctico, ¿no? Lo que compartimos pues es experiencia, lo que nos ha pasado alrededor de algunos años, tanto experiencias buenas como malas. El derecho es algo que se ejerce, digamos, en una práctica dinámica y constante de un ejercicio pues donde pongas realmente en práctica los conocimientos, ¿no? Y pues por eso se llama 211. Pues vamos a dar inicio al taller, vamos a dar inicio a este taller. Vamos a abrir nuestra cámara, nuestro audio. Estaremos con nuestro audio, nuestra cámara, para dar inicio al taller. De este lado hacia acá. Vamos a dar inicio al taller. Bueno,
Pues iniciamos. Compañeros, buena tarde a todos. Estamos con el tercer bloque del taller. Un saludo a todos los compañeros que hacen posible este taller. Se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana y pues un gusto estar nuevamente con ustedes y podamos iniciar con el taller y la tercera etapa. Pues bueno, como han visto, hemos dado información de cómo se desarrolla el procedimiento penal, el nuevo sistema penal, a través de la vida práctica del abogado, lo que hemos vivido, lo que hemos tenido como experiencia, y pues precisamente ahorita vamos a dar inicio con esta etapa que es la inicial. Es una etapa muy importante que dará origen al acceso a la justicia desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista de asesor jurídico, de Ministerio Público y pues, los argumentos y los roles que cada uno manejan. Es muy importante tener en cuenta que este nuevo sistema penal está eclosionando, se está gestando, está evolucionando, está creciendo. Yo creo que es una etapa muy importante para todos los abogados, para todos los que son parte de este sistema. ¿Por qué es importante? Porque es el momento, es la etapa importante en donde el procedimiento penal, el nuevo sistema penal, tomará una dirección y se establecerá. Recordemos que el antiguo sistema penal hubo vicios, hubo malas interpretaciones y malas prácticas. Precisamente el nuevo sistema surge para evitar todo esto, pero nosotros como operadores del sistema, como parte de ser operadores del sistema, tenemos la obligación de hacer valer lo que establece el Código Nacional, lo que establece la Constitución Federal, y podamos realizar una verdadera interpretación. Por supuesto, a la par en la protección de derechos humanos, lo que establece el artículo 1 constitucional, y pues lo hemos comentado, la vida práctica, lo que estamos nosotros proporcionando es la vida práctica desde audiencias. Hemos pasado y estaremos pasando videos donde nosotros hemos hecho valer ciertos derechos, ciertos recursos, y pues esta es la intención, de que entendamos que todos los operadores son parte del nuevo sistema y que nadie está por encima de este sistema, ni el juez, ni el Ministerio Público, absolutamente nada. Todo con el objetivo de poder llegar al acceso a la justicia, como lo dice el artículo 20 constitucional, apartado A, proteger al inocente y que el delito no quede impune. Partiendo de esa premisa que establece el artículo 20 constitucional, apartado A, pues vamos a dar inicio. Le cedo la palabra al licenciado Rodolfo. Por ahí me habían comentado que hay interrupción por parte de los que estamos participando. La idea es poderles dar la información que tenemos para que todas las dudas que surjan se aclaren. Entonces damos inicio, licenciado Rodolfo. Bien, pues bueno, la audiencia inicial se compone, como ya lo había referido, del control de la detención, la imputación, la audiencia de vinculación a proceso y el debate para la complementaria. En esta audiencia inicial no es requisito de validez que comparezca la víctima o el asesor jurídico. Se puede llevar a cabo aún sin la comparecencia de estos. Algo que pasa muy importante dentro del control legal de la detención es que es una audiencia que está en el artículo 308. Rogelio Pozos, por favor, Edgar, por favor. Está en el artículo 308 y aparentemente pues es una audiencia concreta. Es un artículo nada más lo que habla el control legal de la detención.
Sin embargo, el control legal de la detención, en mi opinión técnica, es la parte más importante. Yo creo que es la más importante porque ahí depende todo. Es la primera persona que tiene contacto con la escena del hecho, el lugar del hallazgo. Ahí está el protocolo del primer respondiente con facultades de seguridad pública, el protocolo de cadena de custodia, el artículo 149, 148 sobre el cumplimiento de las cuestiones relativas a la detención y retención, que son distintas, son cosas distintas. El artículo 105, fracción 105 del Código Nacional, el 5, fracción segunda de la Ley de Amparo, el cual le otorga al Ministerio Público la calidad de autoridad en esa primera fase, cuando hay un detenido y tiene el objetivo de esclarecer la verdad del Ministerio Público. Precisamente el abogado en el artículo 20 refería a que uno de los fines o el objetivo central es esclarecer el hecho. Precisamente sobre una dimensión en la que se armonicen tanto los derechos humanos del imputado como de la víctima. De la víctima que acceda a la justicia, que no quede el delito impune, pero por parte del imputado que se proteja al inocente. Entonces, en ese sentido, aun cuando este artículo 308, que les voy a ir leyendo poco a poco, no establece muchas reglas o condiciones o requisitos como otras audiencias, por ejemplo la de vinculación a proceso, sí se puede entender que hay otros artículos que regulan este control legal de la detención. Pues en el contexto que les decía, dice el artículo 308, inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente se ha puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. El juez preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber él que tiene derecho a ofrecer datos de prueba así como acceso a los registros. Fíjense que acá utiliza este artículo la palabra inmediatamente. Hay una jurisprudencia que ahorita se las voy a mandar al grupo que habla sobre que la parte informativo se debe del parte informativo del agente aprehensior se debe dividir en dos partes, la parte fáctica y la parte normativa. Por parte fáctica debe entenderse las razones objetivas que orillaron al agente aprehensior, las razones lógicas a detener. Y luego, la parte normativa se refiere a las circunstancias propias que debe de cumplir el agente aprehensior desde el momento en que detiene a una persona y que le debe de poner en inmediata disposición al Ministerio Público. Y eso no ocurre con frecuencia. Por ejemplo, por inmediatez, de acuerdo al RAE, se debe de entender como que se le ponga a disposición en ese acto, en ese momento, sin dilación, sin obstáculo a que llegue a Ministerio Público. Muchas veces se entiende que por cuestiones relativas a la ley orgánica, que le toman el dictamen médico de lesiones, que le toman ahora con el Registro Nacional de Detenciones, el protocolo, el proceso que se lleva a cabo, que por eso transcurren entre 2 o 3 horas, pero la ley es muy clara y la Constitución dice inmediatamente. Y el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de delitos son las del Código Nacional, con independencia de sus leyes orgánicas de los ministerios públicos, cómo funcionen y cómo operen. El Registro Nacional de Detenciones es un registro que debe de hacer de forma inmediata el agente aprehensior, tiene la obligación en términos del 132 del Código Nacional. Pero ¿qué pasa? Y quiero ser muy enfático en esto. Hay una audiencia que apenas subí de un control de la detención, la acabo de subir, y precisamente el hecho de que un agente aprehensior se tarde en poner a disposición del Ministerio Público en términos de esta jurisprudencia que ahorita les voy a dar el registro, produce que la nulidad de todos los actos que se llevaron a cabo sin intervención del Ministerio Público y sin dirección, porque no hay que olvidar que el agente aprehensior no se manda, se traducen en nulidad. Es decir, el agente aprehensior no es el mismo policía el que detiene, el que procesa la escena del hecho y el que te pone a disposición. ¿Eso dónde está? Está en el protocolo del primer interviniente con facultades de seguridad pública. ¿Y por qué es obligatorio? Bueno, porque el artículo 21 constitucional dice que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es un sistema en el que se van a organizar municipio, federación, estados
y tienen la obligación de cumplir con esos protocolos. ¿Quién es qué organismo, qué institución y qué ley regula todo esto? La Ley General Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esa ley dice, por ejemplo, que el policía debe tener con un certificado, por favor el micrófono, porfa, el certificado único policial. Y ese un certificado único policial, Sergio, Armando, porfa, ese certificado único policial solamente te lo puedes pedir la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Y en muchos lugares, en muchas entidades federativas que nos ha tocado litigar, quieren justificar la capacidad de primer respondiente con un nombramiento del municipio o con un nombramiento que hacen al vapor al mismo momento el Ministerio Público. Y eso pues yo creo que no debe de ser. Es cierto, van a decir, entonces la Constitución ¿por qué dice que cualquier persona puede tener? Sí, es cierto, cualquier persona te puede tener, pero no cualquier persona, ya les dije, puede procesar la escena del hecho, puede generar la cadena de custodia. También es importantísimo la cadena de custodia, y que muchos jueces prescinden de la cadena de custodia cuando se les hacen manifestaciones del control de la detención relacionadas con eso, porque dicen, no es el momento, pero sí es el momento. Es decir, en esta audiencia que subí, es un policía de investigación quien se mete al domicilio de mis representados y lo saca sin orden de cateo. Y también en el otro video que les va a pasar el abogado Israel, es lo mismo, son policías de investigación. Y muchas veces se cree que como en esta audiencia no se pueden ofrecer medios de prueba, que tienes que hacer nada más con lo de los datos de prueba, pues te tienes que limitar únicamente a lo que está diciendo el dato de prueba. ¿A qué voy? En esa audiencia yo hice valer que el policía de investigación no es un policía común, es un policía que sigue una instrucción de investigación del Ministerio Público y no tiene la capacidad para poner a disposición al Ministerio Público, porque es policía de investigación, no es primer respondiente con facultades de seguridad pública. ¿Ese qué principio es? Pues es el principio de legalidad y de seguridad jurídica. O sea, un policía de investigación, imagínate, ¿qué tenía que estar haciendo en ese lugar? Para empezar, ¿cumplía con una orden de investigación? ¿Cumplía con una instrucción que le diera el Ministerio Público? ¿O qué tenía que estar haciendo ahí? A lo mejor, dada la circunstancia, pues podría a lo mejor detener, pero no procesar el hecho, no poner a disposición del Ministerio Público. Le tuvo que haber llamado a una persona con esa capacidad. Bueno, todo esto es importante que ustedes lo entiendan en el control legal de la detención, porque vamos a hablar a la postre en el desarrollo de este taller de cosas que nos han pasado relacionadas y que desafortunadamente los jueces no te dejan hacer manifestaciones relativas en el control de detención, por ejemplo, de la cadena de custodia, de que si tiene capacidad de primer respondiente, de que si ejecutó los mecanismos del 227, si el policía cuenta con capacidad, ya les decía, de un certificado único policial. ¿Quieres hablar? Sí, miren, lo que nos lleva al acceso a la justicia y a la circunstancia de tener una réplica y poder contraargumentar, esto me lleva a un criterio jurisprudencial que también se los vamos a hacer llegar. Si no mal recuerdo, ya les hice llegar un amparo. Si lo leyeron, la resolución de esa sentencia de amparo, pueden ver cómo resuelve el juez en relación a que no me dio acceso al argumentar. O sea, yo hice una solicitud de cambio de medida cautelar, ya les envié el amparo, ya recordé que sí se los envié. Si ya leyeron ese amparo, cuando sustenta el argumento el juez federal, dice que la circunstancia que se está viviendo en un acceso a la justicia radica en quien solicita se le haga justicia. Es una solicitud. Si generalizamos en cualquier rama del derecho, entendemos que es una petición a través de alguna demanda, ya sea en materia civil, alguna querella o denuncia. Ahí está la solicitud. Por el otro lado, que se tenga el derecho a contestar, y en esta etapa procesal en la que se resolvió, que nos da la razón el juez federal, fue el argumento que se tenía que hacer en contrarréplica. Tiene que el juez escucharnos. De lo contrario, se está negando el acceso a la justicia. Y por supuesto, aportar pruebas y alegar que el juez resuelva también. Si ustedes checaron
entenderán qué contexto les estoy diciendo. Estas etapas o estas partes del acceso a la justicia, como lo describe el juzgado federal, es en cualquier etapa de este procedimiento. Si bien es cierto es que posiblemente no puedas, en este momento el artículo que nos decía el licenciado Rodolfo, no te establezca un panorama genérico o obliga al juez de control a que se siga este lineamiento, pero es un derecho fundamental en donde vas a debatir. ¿Por qué? Las preguntas vamos más adelante, por favor, porque si no nos vamos a perder. Las preguntas más adelante. Nada más recuérdenlas para que hagamos referencia a ello. Es fundamental porque de lo contrario, la solicitud, por ejemplo, del Ministerio Público en control de detención sería única, o sea, no habría forma de debatirla. Recordemos que hay una solicitud, hay una solicitud por parte del Ministerio Público, pero también recordemos que hay delitos que ya establecimos de prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada o a petición de parte, en donde únicamente la prisión preventiva oficiosa sí te da el acceso a un medio de prueba, pero por el otro lado te dice, si es de la justificada no lo puedes hacer, no puedes desahogar medios de prueba. Y más en esta etapa, en donde solamente el Ministerio Público argumenta, justifica su razón del por qué se tiene que declarar legal la detención, pero nosotros como defensa, como asesores jurídicos, también como asesores jurídicos, tenemos que argumentar en relación a lo que el Ministerio Público está aportando como información para justificar la detención. Y todo eso está en la carpeta de investigación. Por eso cuando uno llegue a ese tipo de audiencias, debemos conocer muy bien la carpeta de investigación. Algo muy importante y que deben de tomar en cuenta todos cuando estemos argumentando: ¿qué datos de prueba está aportando el Ministerio Público? ¿Qué información está aportando el Ministerio Público? ¿Cómo está justificando la detención del Ministerio Público? Manejar muy bien los tiempos. La regla general es la siguiente, y pongan mucha atención. La regla general es que hay un órgano aprehensivo que conoció del hecho, que le llamaron, que existía un delito, está la víctima en su caso, en donde él acude, retiene a las personas, pero es muy importante lo que está ocurriendo en toda esta etapa cronológica, desde cuando lo detienen, cómo lo detienen, qué aporta en la carpeta de investigación, qué información hay, y me interesa mucho que analicen ustedes el dicho de los policías y el dicho de la víctima. Esto es un elemento muy importante que debemos analizar. ¿Por qué lo debemos analizar? Porque muchas veces son contradictorios. Policía dice que le dijeron. Siempre dice, es que me dijo la víctima que tal día, pero la víctima cuando le realizan su entrevista, ¿qué pasa? No concuerda con lo que policía está diciendo. E incluso muchas veces dicen, es que él me señaló. Y la víctima dice, yo no vi a la persona hasta que llegué al Ministerio Público. Y todos estos argumentos los tenemos que hacer valer. A veces el juez nos dice que no es válido, pero tenemos que argumentarlo. ¿Por qué lo tenemos que argumentar? Porque precisamente esa es la tutela judicial efectiva a través del razonamiento lógico que nosotros hagamos respecto a lo que está planteando el Ministerio Público. Estaremos pasando una audiencia en estas etapas donde la está desahogando el licenciado Rodolfo y yo, y lo que les estoy diciendo lo estamos planteando, y quiero que escuchen. Lo importante, tenemos compañeros que no son abogados, tenemos compañeros que tomaron el curso, que me han escrito que no son abogados, que están entendiendo los procedimientos porque han tenido problemas. Entonces, esto debe de ser muy claro y muy lógico. Debemos partir de la lógica, argumentemos en relación a lo que el Ministerio Público está planteando. Si planteamos esto, podemos generar contradicciones y evidenciar que todo lo que está informando el Ministerio Público incluso puede ser falso. La pregunta que yo les tengo que hacer también,
la persona que está acusada de un hecho delictivo, ¿en qué momento puede declarar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer porque recordemos que la Constitución nos establece en el apartado B, el artículo 20, que ahí dice que ha de declarar o guardar silencio desde el momento de su detención. Desde el momento de su detención. ¿Qué quiere decir? Que incluso los policías cuando detengan, no nada más por el dicho de la persona que dice fue víctima de un delito, posiblemente no sea la persona. Y el caso que les vamos a pasar, efectivamente, es de este tema. No era la persona, e incluso hasta se duda del hecho delictivo. Policía que retiene o detiene o pone a disposición, es necesario que pregunte. Y me ha pasado mucho en juicio. Cuando llegamos a la etapa de juicio, interrogo a los policías y les digo, ¿usted aclaró el hecho en ese momento? ¿Por qué no habló? Imagínense un contexto en donde una persona piensa que le van a cometer un delito y a la que están acusando también piensa que le van a cometer un delito. Imagínense, por no entender el contexto de cómo están ocurriendo las circunstancias en ese momento. Ambos creen que se les va a cometer un delito y resulta que detienen a una persona porque ella lo señala y cree que le va a cometer un delito. Pero lo grave de lo que está ocurriendo a nivel nacional es que tratan de justificar la detención. ¿Cómo lo tratan de justificar? Siempre con lo que establece la detención, con arma de fuego, con medios violentos, para que se justifique la prisión preventiva oficiosa. Hay que tener mucho cuidado. E incluso nosotros lo argumentamos. ¿Sabes qué? Cuando se pone a disposición a las personas, cuando se llega al lugar de los hechos, cuando se le analiza a la persona y ella se le autoriza que le hagan una revisión, nunca encuentran armas. Casi todos los ministerios públicos quieren establecer armas de fuego. Siempre el dicho es ese, arma de fuego. Hay que tener mucho cuidado, porque solo es un dicho. Y lamentablemente lo hacen ver con el juez de control, y el juez de control, ¿qué está haciendo? Es que dijo. No, pero permíteme. Por el otro lado, la posibilidad de que no exista esa arma de fuego es también igual. O sea, igualdad probatoria. En ese momento, en contrario sentido. A ver, si él dice, pues también hay la posibilidad de que no exista el arma de fuego si no encontraron nada. Algunos jueces, así de simple, dicen, es que yo creo que la aventaron en el lapso de cuando trataron de huir, aventaron el arma, pero no está justificado. No puede ser eso. No puede ser que el nuevo sistema esté deteniendo a las personas con creencias subjetivas de que la persona que está siendo acusada de un delito tenga que probar. El principio de presunción de inocencia debe ser desde un trato procesal, y no está pasando eso, no está ocurriendo eso. Le doy el uso de la voz al licenciado Rodolfo para que continúe con esta situación. En un momento estaremos desarrollando de lo que le estamos diciendo a través de una audiencia, de una cuestión práctica. Todo eso que dice el abogado es importante para entender las razones de la detención. Fíjense lo que dice el párrafo segundo. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho, decretando la libertad en los términos previstos en este código. Precisamente deben de ser razones de la detención y esas razones deben de obedecer a cosas lógicas. Por eso el abogado insiste en ese tema de entender por qué una persona puede ser detenida. Y ya se los habíamos dicho antes, nos ha pasado de todo, desde la persona que detienen por tener un arma de juguete, desde la persona que detienen por un simple señalamiento, cuando por ejemplo se trata a lo mejor de un delito grave y que lo acusan de que tiene armas cuando nunca tienen armas. O sea, nunca, ni el peritaje de criminalística de campo, ni el de inspección de policía e investigación, ni ningún dato de prueba dice que hay armas,
pero se tiene la creencia de que como el estándar es bajo de la audiencia de vinculación a proceso de hecho delictivo y de posible participación o comisión por aplicación, por analogía, por extensión, no sé cómo decirlo, también se lo aplican al de las medidas cautelares y siempre quieren con un señalamiento justificar armas. Bueno, yo tengo acá una serie de puntos que yo creo que son importantes que ustedes también las tengan para efecto de cuando tengan que debatir sobre el control de detención. Ya lo de la detención ya lo dijo el abogado Israel. Creo que el debate se tiene que ajustar a una circunstancia propia de si es lógica la detención o no. Y precisamente les mandé la jurisprudencia, es de la primera sala, entonces sería obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Y es de la primera sala y dice: demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. La valoración del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. Entonces, desde esa lógica es que hay que debatir la detención. Nosotros, por ejemplo, en algunas audiencias hemos hecho valer incluso incidentes para poder aportar medios de prueba, porque una cosa es lo que dice el agente aprensor, una cosa es lo que dice la víctima y otra cosa es lo que dicen los imputados. Nos pasó en un caso muy reciente en Tlaxcala, de un caso pues, mediático, porque generalmente los casos mediáticos, el tratamiento por parte del órgano jurisdiccional es que se les da prisión preventiva oficiosa, cuando es de armas, de cuestiones relacionadas con el artículo 19, pero no entienden a lo mejor o pasan de largo que en muchas ocasiones las razones no son lógicas de la detención, y nos pasó que había contradicciones entre lo que decía el agente aprensor, entre lo que decía Ministerio Público en el acuerdo de retención, entre lo que decía la víctima y entre lo que decían nuestros imputados. Precisamente el abogado Israel decía que en cualquier momento pudieran declarar y quería declararlos, nuestros imputados querían declarar y no se les dejó, que hasta que se llegara al momento procesal oportuno, que según el momento procesal oportuno es el 312, después del procedimiento para formular imputación. Pero bueno, no los quiero llevar más allá, no quiero soltar el tema. Lo que quiero que entiendan es que debemos realmente de hacer un debate muy fuerte en el sentido de que la detención no ocurrió, como dice el agente aprensor, el policía de investigación, el Ministerio Público, y para eso pues aportar todos los datos de prueba que sean necesarios. Ya lo van a ver en el video cómo se hace. Luego, en este caso, por ejemplo, se interrumpió la flagrancia, porque la víctima supuestamente decía que los habían dejado en una calle de Tlaxcala, que se llama La Loma, y en esa calle se había bajado una de las imputadas, que después, más adelante, se había bajado el imputado, y que todavía regresó, 3 minutos estuvo ahí con unas personas que pertenecen al mismo servicio, es decir, dan como un servicio de concesión de transporte, ¿no? De transporte tecnológico. Pasaron 3 minutos, después vieron las cámaras, pasó más o menos media hora en lo que veían las cámaras, y otra persona de la misma plataforma dice: esta persona, la imputada, la que bajé, la llevé a un hotel, allá está. Entonces se trasladan allá, imagínense, ya se perdió la flagrancia. La flagrancia es algo que se debate en el control de la detención. Es importantísimo que ustedes la entiendan porque son 2 hipótesis. Son las del 146 y son 2 fracciones. Una, para que se pueda actualizar la flagrancia, debe de ser que, como dicen coloquialmente, que sea detenido con las manos en la masa, ¿no? Que sea detenido en el momento o en el instante exacto en el que está cometiendo el hecho delictivo. Si no lo hace, entonces nos da lucidez o nos da claridad el artículo 146 en el inciso B de la fracción segunda. Dice, son 2 hipótesis, se las voy a leer. La primera es cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, que genéricamente es la más común, ¿no? Y la segunda, que ya es un poco más compleja por una circunstancia de interpretación, dice: inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Es decir, la palabra ininterrumpidamente es en todo momento, no se le pierde de vista. Incluso bajo una jurisprudencia que se las voy a mandar,
que dice que puede ser incluso con las cámaras de videovigilancia del C4, pero debe ser ininterrumpida la persecución. En este caso particular que les vamos a pasar, pasaron más o menos son como 5, 19, como 2 horas y media, 3 horas. Incluso cuando llegan al motel donde supuestamente están los imputados, la víctima nunca lo señala, lo obligan a señalarlo, lo obligan a reconocerlo, pero ya se interrumpió la flagrancia. 2 horas y media no puede ser flagrancia. Dice, o ve, cuando la persona sea señalada por la víctima ofendido o algún testigo presencial de los hechos, o que hubieran intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tengan en su poder, esto es muy importante, que se tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Es decir, en este caso que nos pasó, los acusaban de tener a... Hola, soy Israel Calva. Rodolfo Escobar. Te invitamos al curso que estamos implementando en el nuevo sistema penal denominado 211. ¿Por qué 211? Las horas del procedimiento penal básicamente está en el artículo 211 y iremos desde investigación inicial hasta juicio oral. Si te interesa conocer acerca del procedimiento penal desde un razonamiento lógico con la ley, te invitamos a que participes. Pues este taller es completamente práctico, está diseñado para que podamos interactuar libre y abiertamente, destruir la falsa idea de los egos procesales. Todos somos iguales, servimos a la justicia. Totalmente práctico. Si te ha pasado esto, por lo tanto, ante esta práctica dilatoria, en esta audiencia, y ante el desconocimiento que se ha observado para plantear las... pues pido respeto porque no se trata aquí de ver si hay conocimiento. Únicamente estoy interviniendo, usted. Pido, juez, respeto, por favor. Inscríbete al curso. Vamos a destruir la idea del protagonismo, del falso ego que rigen las audiencias de los juicios orales. Te invitamos a que te inscribas. El camino de la abogacía es complicado, no es nada sencillo. El acceso a la justicia también, lo he entendido por los procesos judiciales y el descontento de los clientes. La vida jurídica y el andar en ella no es cosa fácil. Pese a ello, tengo la fiel convicción de que es el único camino que debe prevalecer. Lamentablemente, vivimos en un país donde la justicia ha sido tomada en un segundo o tercer plano. Siendo constantes y persistentes, se tiene que hacer valer. No te rindas, sigamos juntos en este caminar. La justicia es nuestra, nada ni nadie nos la puede arrebatar.